Buenos días, buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé, buenos todos, a todos. Vamos a arrancar de vuelta las clases de análisis. Ya estuvieron viendo una clase de repaso, estuvieron con el profe que está en las ayudantías. Hoy vamos a arrancar con tema nuevo, ¿sí? Que es el que seguiría después de derivadas. ¿Qué es lo que vemos después de derivadas? Integrales. ¿Sí? Entonces, vamos a trabajar, vamos a ver las primeras nociones de integrales para funciones de varias variables. ¿Sí? Bien, vamos a compartir pantalla. Muy bien. Entonces, como decía, vamos a ver integrales en varias variables, pero enfocándonos en la metodología que usamos en el cálculo de integrales de una sola variable. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que teníamos cuando teníamos una función de una sola variable? Teníamos una función que estaba definida en un intervalo AB, ¿sí? Y para calcular la integral de esa función en el intervalo AB, lo que estábamos haciendo es analizar cuál es la aplicación total, ¿sí?, de la función en ese entorno AB. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos? Uno lo que hacía era dividir el intervalo, ¿sí? Dividir el intervalo AB en n subintervalos, ¿sí? De igual longitud, y entonces lo que hacía era, sí, ¿alguien habló? Bien, lo que hacíamos era elegir un punto de cada uno de esos subintervalos, sí. Eh, si Diría que alguien, silencien los micrófonos por las dudas. ¿cómo? Silencien los micrófonos todos los alumnos hasta que... Ah, sí, sí, porque se está por ahí, interpreto que me están preguntando algo, ¿sí? Bien, entonces lo que hacíamos de cada subintervalo, elegíamos un punto, ¿sí? Y entonces formábamos la suma esta, que era el ancho del subintervalo por la altura, o sea, vamos a llamarlo a altura, ¿sí? O la aplicación de la función en un punto de ese intervalo, ¿sí? Entonces, lo que hacíamos era hacer esa subdivisión, tenderla a infinito, o sea, hacer los subintervalos cada vez más chiquito, y llegábamos a obtener la integral de la función. ¿Sí? O sea, definíamos como la integral entre a y b de f de x a el límite de esa sumatoria. ¿Sí? Acá hay un gráfico que vemos lo que hacíamos antes, ¿sí? Lo que hacíamos era subdividir la región en n subintervalos, y de cada subintervalo tomábamos un punto, evaluábamos la función en ese punto y hacíamos como que de eso multiplicábamos a ese valor por el tamaño del del subintervalo que habíamos tomado. ¿Sí? Muy bien. Entonces, acá vamos a hacerlo de una forma similar, ¿sí? En funciones de varias variables. Vamos a ver el caso de una función de dos variables para ver la interpretación geométrica, pero después se lleva a tres variables, ¿sí? Lo que vamos a tener ahora, en vez de tener un segmento, vamos a tener un rectángulo, ¿sí? En el piso.
un rectángulo que vamos a llamar, que por ejemplo X va a estar entre A y B, e Y va a estar entre C y D. ¿Sí? Y queremos saber la aplicación de esa función, de una función f de x, y en esa región. ¿Sí? Bien, entonces, lo primero que vamos a hacer es, como hicimos en el caso anterior de una sola variable, en vez de dividir, lo que hacíamos era dividir el segmento. Bueno, ahora vamos a tener que dividir el rectángulo. ¿Y cómo lo vamos a dividir? Dividiendo el lado, por ejemplo, el lado de las X y el lado de las Y. ¿Sí? Entonces, si lo dividimos, ¿cómo hacemos? Dividimos el segmento AB en M subintervalos y el de igual ancho, ¿sí? Y el segmento CD en N subintervalos. O sea, acá fíjense que el M y el N, no necesariamente son iguales, ¿sí? Porque la región R del rectángulo que tengo acá abajo, lo vemos acá, no necesariamente es un cuadrado, puede ser un rectángulo o puedo dividir más finamente con respecto al eje Y que con respecto al eje X. Eso va a variar, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es dividir el segmento, como decíamos, AB en M subintervalos y el segmento CD en N subintervalos, y eso me genera estos subrectangulitos, ¿sí? Que los llamo acá, ¿sí? Los voy a llamar RIJ, ¿sí? Que va a ser el rectangulito formado por cuando el X varía entre XY menos 1 e XY, y el Y varía entre IJ menos 1 y IJ, ¿sí? Acá ven, y tiene el mismo tamaño. Las divisiones las hago del mismo tamaño. Bien, entonces, ¿cómo hacemos de vuelta? Nosotros en una sola variable, de cada segmento tomamos un punto. Bueno, ahora de cada subrectángulo tomamos un punto. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer, ¿sí? Vamos a llamar integral, ¿sí? Vamos a aproximar a la aplicación de la integral de la función como la función aplicada en cada uno de esos elementos por el área del subrectángulo que tomamos. El área del subrectángulo la podemos ver que es esta, ¿sí? Delta X y delta Y, o sea, delta X por delta Y es el área de cada uno de estos subrectangulitos, ¿sí? Entonces, el delta A va a ser delta X por delta Y. ¿Sí? Entonces, si sumamos todos esos valores, ¿sí? Obtenemos esta doble sumatoria, que la anotamos así, ¿sí? Y eso es una aproximación, ¿sí? De la aplicación de la función en esa región. Acá generalmente vemos estas gráficas que vemos así, ¿por qué? Porque estamos acostumbrados, que esto lo hemos discutido el año pasado, que estamos acostumbrados de forma errónea a interpretar a la integral como el cálculo de volumen o área. Y no necesariamente es eso, ¿sí? Es una aplicación que nos ayuda a entender la integral, ¿sí? Pero la integral es medir la aplicación de la función en una región o en un dominio dado, ¿sí? Una de las aplicaciones es el cálculo de área o cálculo de volumen, ¿sí? Pero en realidad es
el cálculo de la aplicación de la función en un entorno dado. Bien, entonces, seguimos. Entonces, como decíamos, la integral vamos a definirla de la siguiente forma. Esa subdivisión de subrectangulitos las vamos a hacer cada vez más chiquitas, como hicimos en el caso de una sola variable, ¿sí? Que hacíamos los segmentos cada vez más chiquitos, ¿sí? Entonces, el límite de esas sumatorias va a ser, es lo que se define como integral de la función, ¿sí? En ese dominio. Es claro que, como vemos acá, como vimos en los ejemplos anteriores, si la función es mayor o igual que 0, ¿sí? Entonces, eso, en este caso, cuando nosotros teníamos en una sola variable, me daba el área bajo la curva. Bueno, acá, en este caso, si la función es mayor que 0, se puede interpretar como el volumen debajo de la superficie, ¿sí? Pero les vuelvo a repetir, esto es una aplicación de la integral, ¿sí? Bien. Entonces, pero bueno, ¿cómo hacemos para calcularla en estas tipos de funciones de dos o tres variables o más variables? ¿Sí? Bueno, primero vamos a ver algunas propiedades, las propiedades típicas de integrales, ¿sí? La suma integral es igual a la integral de la suma, o sea, lo dije al revés, la integral de la suma es igual a la suma de las integrales. Después, la integral de un escalar por la función es el escalar por la integral de la función. Y si una función f es mayor o igual que una función g para todos los puntos del dominio, entonces las integrales también va a cumplir esa desigualdad. ¿Sí? Pero bien, nuevamente, como les decía, ¿cómo hacemos para calcular este tipo de integrales? ¿Sí? Hay una metodología, por ejemplo, en una sola variable tenemos la regla de Barrow. ¿Qué hacemos? Calculamos la primitiva y lo que hacemos es evaluar la primitiva en los puntos extremos de los límites de la integral. Bueno, acá ¿cómo hacemos? ¿Sí? Bueno, acá nosotros vamos a tener, como decíamos, como primer medida vamos a tener un rectángulo y vamos a usar esta notación, ¿sí? Para decir que el x lo dejamos fijo. Hacemos lo mismo que cuando hacíamos las derivadas parciales, ¿sí? Dejamos una variable fija y entonces podemos, toda la función me queda en función de una sola variable, porque la otra es fija, ¿sí? Y puedo usar la integral de una sola variable. Entonces, esto, como dice acá, indica que x se mantiene fija, o sea, x la fijo, ¿sí? Y f de xy se integra con respecto a y, porque me queda la función f de xy, como x se fija, me queda en función de una sola variable, que sí. ¿Sí? Entonces, y puede moverse entre c y d. Entonces, puedo hacer la integral de esa función entre c y d. ¿Sí? Bien. Pero esto, como decía, se llama, bueno, este procedimiento se llama integral parcial respecto a y. ¿Sí? Y es un número que depende del valor de x. O sea, es lo mismo que hacíamos con derivadas. ¿Sí? Lo que hacíamos, por ejemplo, con la derivada parcial con respecto a y, hacíamos que x sea fija, constante, hacíamos que sea constante fija y derivábamos con respecto a y. Bueno, acá hacemos lo mismo, pero en vez de derivar, integramos. ¿Sí? Y el resultado va a ser un valor que va a depender de el x, ¿sí? Me va a quedar en función del x.
Entonces, esto me genera una función que va a ser respecto a x, y a esta función la voy a poder integrar después entre a y b, ¿sí? Como se ve acá. O sea, la integral de esta función a de x entre a y b es la integral entre a y b de lo primero que, como hemos definido a de x, integrada con respecto a x, ¿sí? Y este tipo de integrales se llaman integrales iteradas, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo para que se entienda. Y lo mismo yo podría haber hecho al revés, dejar fijo el y hacer variable el x, y teníamos los mismos resultados, ¿sí? Bien. Entonces, como le decía, tiene los mismos resultados, ¿sí? Muy bien, vamos a ver un ejemplo. Bueno, esto es lo que se llama, perdón, antes del ejemplo, esto es lo que se llama el teorema de Fubini, que relaciona las integrales, o sea, la integral común y corriente con integrales iteradas. O sea, hacer la integral de una función en una región es, por el teorema de Fubini, es equivalente a hacer integrales iteradas cuando tenemos regiones rectangulares, ¿sí? Bien. Vamos a ver un ejemplo para entender un poco esta idea, ¿sí? Nosotros tenemos que calcular la integral, ¿sí? De f es esta, ¿sí? X menos 3y cuadrado en la región dada por el producto entre 0,2 y 1,2. O sea, el x me va a estar variando entre 0 y 2, e y me está variando entre 1 y 2, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos? Por el teorema de Fubini, acá me adelanté o se me trabó, bueno, perdón, se me trabó la idea de que pase, pero bueno, la integral iterada, la integral de la función es igual a la integral iterada, ¿sí? Entonces, acá digo que voy a dejar fijo, acá fíjense que hago variar el y entre 1 y 2, ¿sí? Entonces, hago que x sea fijo. Si x es fijo, al integrar esto, ¿cuánto me da? Por ejemplo, acá me tiene que dar xy. Y acá, menos, al integrar esto, con respecto a y, me tiene que dar y al cubo sobre 3. Y el 3 se me simplifica con este 3, ¿sí? Que es lo que tenemos acá. ¿Sí? Me queda xy menos y al cubo. Y el i lo tengo que, como me dice acá, lo tengo que reemplazar entre 2 y 1. ¿Sí? Si se reemplazo acá en 2, me queda 2x menos 8, y cuando yo reemplazo en 1 me queda x menos 1. Y si yo hago la resta de eso, me queda x menos 7. Este es lo que habíamos llamado anteriormente a de x, ¿sí? Fíjense que la función, cuando yo integro con respecto a y x es fijo, arbitrario pero fijo, ¿sí? Todo me queda en función del x. ¿Sí? Y bueno, ahora, como me decía la definición de integral iterada, ahora esta función la puedo integrar entre lo que varía el x, entre 0 y 2. ¿Sí? Sí, Romina, decime. Sí, dijiste de que ahí x menos 7 es a de x. Sí, Solamente tiene que ser en función de x. Si aparece un y dando vuelta, ¿hay algún error? ¿Es así la lógica? claro, porque vos estás integrando con respecto a y. ¿Sí? Y al integrar con respecto a y, acá, si integras con respecto a y, ¿sí? Y aplicás en los límites de integración, porque tenés que aplicar cuando i reemplazás a lo último, cuando i vale 1,
y cuando I vale 2, ¿sí? Entonces te desaparece todas las I. Ah, perfecto, listo. Entonces no puede quedar ahí un I dando vueltas. Claro, exactamente. Perfecto, gracias. ¿Sí? No, por favor. Profe, ¿y siempre se integra primero con I? No, vos podés decidir, ¿sí? Podés hacerlo con respecto a, primero Sí. con respecto a X y después con respecto a Y. Es Bueno. ¿sí? Cuando la región es rectangular, ¿sí? Ahora después vamos a ver más adelante que la región ya no es rectangular y ahí hay que definir un límite integral. Primero se integra con respecto a una variable y después se integra con respecto a otra. Hay que tener un orden, ¿sí? Bien. Bien, y entonces el valor de la integral de esta función es menos 12. Fíjense que acá me da un valor negativo. ¿Por qué? ¿Es un volumen? No, no es un volumen. Es la aplicación, como le decía, de la función en el conjunto, en el dominio este. ¿Sí? Bien. Entonces, bien, ahora me anda al revés. Está medio trabada, perdón. Bueno, ahora vamos a ver un poquito más general, que es lo que le decía, que acá en algunas regiones va a depender del orden de integración, ¿sí? No es lo mismo integrar primero con respecto a X que con respecto a Y que al revés, ¿sí? En algunas regiones. En las regiones rectangulares es lo mismo, ¿sí? Las regiones rectangulares se puede integrar primero con respecto a X y después con respecto a Y y al revés. Pero en otras regiones no necesariamente es así, ¿sí? Por ejemplo, en regiones que está dada por esto, ¿sí? Está que X varía entre un valor y otro, e Y varía entre una función de X y otra función de X. ¿Sí? Por ejemplo, regiones de este estilo. ¿Sí? Fíjense, acá el X puede ser que varíe entre A y B, y el Y varía entre G1 de X y G2 de X. O acá lo mismo y acá lo mismo. ¿Sí? Son ejemplos. Acá ya la región que está en el piso no es rectangular, es una región que tiene una forma dada por funciones, ¿sí? Y acá sí va a depender del orden de integración, ¿sí? Cuando tengamos una función de este estilo, ¿sí? Que el X varía entre dos valores y el Y varía entre dos funciones, ¿sí? Aure, lo que querés decir no es que vaya a depender del orden de integración, porque la integral sería la misma, por más que integres primero por un lado que por el otro. Lo que pasa es que no vas a poder integrar primero por un lado que si no integrar primero por el otro. Eso. Claro, exacto. ¿Sí? O sea, ¿No? el resultado de la integral no tiene que depender del orden de integración. ¿Sí? Sí, lo que pasa es que de acuerdo a la forma de la región no vas a poder integrar primero por un lado y vas a tener que forzosamente integrar primero por una y después por la otra. ¿Se entiende lo que dice Hugo? Bien, en este caso, cuando tenemos este tipo de regiones, ¿sí? Que el I está entre dos funciones, necesariamente sí o sí vamos a tener que integrar primero con respecto a Y y después con respecto a X. ¿Sí? ¿Por qué tenemos que integrar con respecto a Y? Porque Y, los límites de integración van a depender del valor de X. ¿Sí? Están en funciones de X. Y en cambio, el X está entre dos valores comunes y corrientes. ¿Sí? Si yo hago al revés, ¿sí? Si yo hago al revés, todo esto no me va a dar un valor, me va a quedar en función de una de las variables. Y no es no es lo correcto, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo tengo que ver la aplicación total de la función en la región. Y la aplicación total de la función en la región
no me tiene que depender de una de las variables, ¿sí? Bien. Y por el otro caso, yo ahí dije que el y está entre dos funciones, y el x lo puedo hacer variar entre dos valores. Pero puede pasar al revés, que x esté entre dos funciones e y esté entre dos valores, ¿sí? Por ejemplo, como le digo acá, que el y esté entre c y d, y x esté entre una función que depende de y otra función que depende también de y, ¿sí? Como tenemos en estos casos, ¿sí? Fíjense, el y está toma valores entre c y d, y el x está, los límites es una función y otra función. Y acá, entonces, de vuelta, el orden de integración es importante. Primero voy a tener que integrar con respecto a x y después con respecto a y. ¿Sí? Entonces, como digo acá, primero integro con respecto a x, o sea, el y es fijo y constante, se considera fijo y constante, y después, por último, integro con respecto a y. ¿Sí? Fíjense que las integrales se leen desde adentro hacia afuera. Primero integro con respecto a x, ¿sí? Y después integro con respecto a y, ¿sí? ¿Se entiende? Esto es las primeras nociones que les queríamos dar de integrales. Vamos a empezar de a poco estas primeras clases para ponernos a tiro, y las clases siguientes vamos a ajustar un poquito más, ¿sí? Pero por ahora la idea es que entiendan las ideas básicas de integrales y puedan resolver los primeros ejercicios de la guía, ¿sí? Hay que entrar en calor despacito porque si no se desgarra el cerebro. Claro, se desgarra el cerebro y no, sí, exactamente, ¿sí? Aure, una consulta. Sí, En la última definición que diste, ¿no hay un sí. ejemplo? ¿Cómo saco el H2, el H1? ¿Cómo? Porque hasta vos me das lo de X, Sí, pero lo de Y, ¿qué es? bien, a ver, parate que buscamos un ejemplo para mostrarles. Un segundo. A ver. Porque me faltó agregar un ejemplo de ese, tenés razón. Vamos a ver, vamos a buscar un ejemplo. Faltó el coordinador que haga su tarea. Sí. A ver. ¿Llamaron al coordinador? ¿Escuché algo de eso? Ah, está el coordinador. Ah, estoy acá, estoy acá. Mostré un ejemplo, coordinador. Coordinador. Podemos mirar la guía si querés. ¿Eh? ¿La Podemos mía? mirar en la guía si querés. Sí, Ah, para acá ahí bueno. te la estoy dando. Ahí para que la abro yo. ¿La tenés a mano? Calculo que sí. A ver, para. Yo mandé toda unificada este año, ¿no? Sí. ¿O no? No, no la ¿O tengo. mandamos, o mandamos solamente la de primera parcial? Qué buena pregunta, ¿eh? A ver, guías. A ver, ¿qué hay acá? ¿Este año no mandó unificada ya?
chicos, ustedes la guía la tienen hasta la parte de derivadas y límites y puntos críticos, o hay de integrales también. No, solo estaba la guía 1 y 2. Bien. Bueno, Ahí entonces tienen vamos. el coordinador. Claro, el coordinador está averiguando y ahora les va. Pero el coordinador es un bombero, viene acá a tapar la integración 1. ¿Querés que... ¿Cómo es ese tema? ¿Comparto pantalla? Sí, ¿Querés...? compartir pantalla. Dame un segundo entonces, ¿para qué? A ver. Acá. Profe, una consulta. Sí, Ah, La solo integral iterada, ah, la integral iterada, si no tiene forma rectangular debajo, ¿qué forma tiene? ¿O toma la misma forma de la superficie? No sé si me explico. no, puede ser un rectángulo o puede ser, como vimos, gráfico, ¿sí? Pueden hacer cualquier superficie plana, ¿sí? Es mirada en el Bien, piso. bien. Aure. Sí, ahí te dice anfitrión, para que puedas ver. Ah, porque no me dejaba no me dejaba por eso. A ver ahora. Se completa. Ahí está. ¿Se ve Ahí ahí? aparezco ¿Se ve yo. vos mismo? Perfecto. Mirá, acá está la guía entonces. Entonces, estaban preguntando cómo era el tema de las funciones. En este caso, ¿sí? ¿Cómo era la pregunta? ¿Qué ¿Cómo se tipo da de... cuenta? ¿Cómo se da cuenta cuando está entre dos funciones? Bueno, en los primeros ejercicios directamente van a tener que hacer los cálculos y las funciones ya van a venir dadas, como se ven en estos casos, ¿bien? O sea, las funciones ya están acá arriba, van a estar en los límites de la integral, no van a tener que hacer mucha búsqueda, así va a estar acá. No hay manera de confundirse. En los otros casos, cuando ya tienen que plantear, que ya vamos a ver después, eso todavía no lo vamos a charlar por ahora, pero hay otros casos donde ustedes tienen que plantear la región y en base a ese planteo y en base a ese cálculo, ahí ustedes van a encontrar estos límites para hacer la integral. ¿Sí? No sé si eso contesta la pregunta y si no, es un buen momento para que ahora me digan. ¿Bien? Pero bueno, miren, esta es la guía que va a ser para este año también. Vamos a unificar todas las guías de la segunda parte de este año. Yo la voy a mandar posiblemente ahora en un ratito, mañana seguramente. Pero bueno, no sé si, bueno, mucho todavía no van a poder hacer porque esto todavía es una introducción. Pero todos los primeros ejercicios son un poco mecánicos para entender la idea. Ya vamos a tener tiempo de complicarnos como nos complicamos en las guías anteriores. Lo primero es medio matemática, medio en volante, pero es muy necesaria para pasar a todo el tema de los cálculos más interesantes con algún ejemplo, alguna cosa de la vida real. Así que todo lo que es la primera parte es todo el tema de cálculo integral, un poco de manejo de las técnicas, después un poco cambiar del orden de integración, que es lo que hablaba Aure y Hugo, que no se podía, o sea que el cálculo de la integral no tiene que depender del orden, uno puede hacer un orden o después el otro, la cuenta tiene que dar igual. Después vamos a ver integrales en 2, en 3 dimensiones, distintos tipos de coordenadas, esto es todo lo que es el tema de la guía. Y los últimos ejercicios son un poco más picantes, que son los ejercicios que están relacionados con la última parte de la guía 1, cuando les dijimos en la guía 1 de ver los sólidos y ver en qué intervalo están. Esa descripción nos va a ayudar a encontrar los límites de integración de acá. ¿Sí? O sea que los ejercicios de la guía 1 hay muchos que son muy parecidos a estos, y cuando uno encuentra la descripción de los sólidos en dónde se mueven, después viene acá, ahí los pone acá adentro, acá pone las ecuaciones, o el intervalo, por ejemplo, de 0 a pi, cosas así, y hace la cuenta.
Esa es la parte de integración, la parte 1. La parte 2 estaba por acá, se los voy a mostrar ya que están viendo la pantalla. La parte 2 es un poco más más aplicado, donde vamos a ver un poco lo que es la integral de línea, lo que significa, las aplicaciones, el tema del centro de masa, el momento de inercia, esas cosas que a Hugo le gustan un montón, así que él se va a encargar de todo eso. Después el tema de, bueno, cálculo cuando uno tiene todas las formas, techos, todas esas cosas de arquitectura se pueden ver también en este tipo de cosas. Acá estamos charlando sobre un granero, centro de masa, momento de inercia, de cosas un poco más complicadas, un poquito para los que hacen ingeniería naval tenemos algunos barquitos si quieren, y algunas cosas un poquito más entretenidas, ¿bien? Y después ya vamos a pasar a todo lo que es el tema sobre campos vectoriales y teoremas del trabajo, bueno, un poco más de integrales vectoriales. La guía es bastante larga, sí, por lo que están viendo. Todo esto es un poquito matemático también, y los teoremas de integrales. Lo último son ecuaciones diferenciales. La guía va a ser muy parecida a la del año pasado. Para empezar voy a unificar todo y voy a mandar la misma guía para los chicos que hayan hecho, o por lo menos que la puedan conseguir, es la misma que la del año pasado, ya pueden empezar con la misma. No va a cambiar, porque la matemática en sí no cambia, no es algo tan dinámico que de un año a otro las cosas haya que cambiarlas. Lo que sí, posiblemente si cambiamos algo, algún ejercicio o modificamos el orden, les vamos a avisar. Pero por lo pronto, si ya pueden conseguir esta guía, que es la del año pasado, de integración 1, acá les estoy mostrando de integración 2, ya pueden arrancar tranquilamente si es que Aure lo dispone, ¿no? Porque el que dice hasta dónde y arrancar es el que delimita la teoría. Así que no sé si se respondió a las dudas, chicos. Si quieren preguntar alguna otra cosa, pueden preguntar ahora, antes de que cancele la pantalla, y pasemos de vuelta a Aure. Ahí está Aure, te veo. ¿Cómo va? Ahí está Hugo. Tengo una duda, ahora que ya vimos todos los temas, ¿ya podemos cerrar la cursada? Yo calculo que sí. Tiramos un dado y vemos las notas. ¿Qué decís? Chicos, ¿alguna pregunta, consulta en el chat o algo? No, tener tiempo para consultar. No, bueno, sí, pero alguna, sí, no hay problema, Andrea, no, lo que quería decir era sobre la guía, o sea, si la respuesta que di era satisfactoria para la pregunta anterior, ¿sí? No me acuerdo que era justo exactamente lo que habían preguntado, pero por eso. Bueno, listo, Aure, ¿seguís? Freno el share. Se fue Aure. No, sí, acá estoy. Lo que pasa es que había silenciado el audio. Está bien. No pasa nada. Bueno, ¿seguí? Dale, ahí, a ver. Bueno, última cosa, que también estuve buscando, acá un ejemplo en el libro para que vean, ¿sí? ¿Cómo se llama? Me tenés como, me tenés que poner a mí como, como anfitrión, aún. Se fue. No me dejamos compartir. ¿Una consulta? Sí. Por lo último que mostraste en la teoría, sí. Entonces, corregime si me equivoco en esta lógica. A medida que integramos, tenemos que quitarnos una variable de encima. Esa es la idea, sí. O sea, no importa si tenemos entre dos números o si es entre dos funciones. Una variable tiene que salir del medio. Ya vamos a ir explicando todas esas cosas de una manera más bien, pero vos cuando vas cada proceso de integración te va eliminando una variable hasta que llegas a un resultado que es un número. O sea, el resultado final de la integración que vamos a ver nosotros va a ser un número. Entonces vos vas a ir sacándote las variables una por una en cada paso de integración. Perfecto, me quedó claro entonces. Gracias. Agus, ¿me podés dar el anfitrión? Sí. Estaba justo sacando el café. ¿Cómo hago?
¿Viste los tres ¿Más? puntitos que está en mi imagen? Sí. Bueno, ahí puedes asignarme como host, dice. A ver. ¿En el más al lado de grabar? No, en mi imagen, en mi cuadrito. Ah, entonces para que te busque como participante, porque, a ver. Vos sos aula virtual, teóricamente, ¿no? Claro, el aula virtual. Convertir en coanfitrión. Claro, Ahí está, bueno. Claro, vos te sacaste el anfitrionado. Ahí claro, va. te lo di todo a vos, porque vos Me, sos el pasaste, coordinador. me diste la cinta de capitán, está bien, había que cabecear. Ahí está, perfecto. Y ahora yo, está bien. Ahora calculo que puedes compartir. Chequéamelo y Sí, avisa. bien. Entonces, para ver lo último, ¿sí? Les voy a mostrar un ejemplo de este tipo de funciones, que le decía los límites de integración. A ver, vamos a compartir pantalla, ahora que puedo. Fíjense en este ejemplo que dice evaluar la integral, ¿sí? Donde la región está dada por la parábola y igual a 2x al cuadrado, ¿sí? Y igual a 1 más x al cuadrado. Si yo si lo graficamos, ¿sí? Vemos, por ejemplo, esta curva que tenemos acá, ¿sí? Es igual a x al cuadrado. Y la otra que tenemos acá arriba es igual a 1 más x al cuadrado. ¿Sí? ¿Lo ven? Entonces, para ver los límites de integración, lo que tenemos que ver es la intersección entre esos dos. Para ver la intersección entre esos dos, lo que tenemos que hacer es igualar las ecuaciones y encontrar los valores de x. Si igualamos las ecuaciones, como dicen acá, ¿sí? Fíjense que acá igualan las ecuaciones y encuentran de que x al cuadrado tiene que ser igual a 1. Entonces acá les da que x tiene que ser más menos 1. O sea, acá puedo decir que mi x está entre menos 1 y 1, y mi y está entre esta curva, que es 2x al cuadrado, y esta otra curva, que es 1 más x al cuadrado. ¿Sí? Entonces, ahí vemos cómo se definen los límites de integración en este caso. ¿Sí? Nosotros lo que tenemos es, cuando nos dan una región así, dada de esta forma, lo que tenemos que buscar es graficarla. Y una vez que la graficamos, nos damos cuenta de que entre qué y qué valor puede variar una variable y entre qué y qué otro valor puede variar la otra variable. ¿Sí? ¿Sí? Fíjense por ejemplo, vamos a ver otro ejemplo, a ver, en estos ejemplos, ¿sí? Estos ejemplos, en este ejemplo, por ejemplo, puedo hacer que el x varíe entre un valor y otro, y el y varíe entre una función y la otra, o al revés. ¿Sí? Por ejemplo, acá yo puedo decir que mi x está entre 0 y 2. ¿Sí? Y mi y está entre la raíz, entre x al cuadrado y 2x. ¿Sí? O puedo hacer al revés, que mi y esté entre 0 y 4, ¿sí? Entre 0 y 4, y mi x, yo acá puedo despejar el x lo primero que me choca es y sobre 2, ¿sí? Y lo segundo que me choco es la raíz cuadrada de y, ¿sí? Entonces,
El x lo puedo hacer variar entre y sobre 2 y la raíz cuadrada de y, ¿sí? Entonces, lo que les quiero mostrar es que lo que tenemos que hacer es dibujar la región y ahí analizar los límites de integración. Puede ser que una de las variables esté entre dos funciones y la otra esté entre dos valores, pero yo puedo elegir el caso. Por ejemplo, en este caso puedo elegir, o en los otros casos, no necesariamente, o sea, podría elegir, pero me conviene usar una forma. Por ejemplo, acá el x, hacerlo variar entre -1 y 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si el y lo hago variar entre dos valores, que en este caso sería 0 y 2, entonces mi x va a depender, por ejemplo, a esta altura, va a estar entre la raíz cuadrada de, despejando esta ecuación, ¿sí? La raíz cuadrada de y sobre 2, y positiva y negativa, y a partir de esta altura, que tengo que calcular, estaría entre la raíz cuadrada, más menos la raíz cuadrada de y menos 1, ¿sí? Que es un poquito más complicado, ¿sí? Pero bueno, la idea es esa, que grafiquen y se den cuenta cuáles son los límites de integración, ¿sí? Si una de las variables está entre dos funciones y la otra entre dos valores, ¿sí? Bueno, eso es lo que quería mostrarles, lo último, que responde un poco la pregunta que nos habían hecho. ¿Se entendió? Sí. Bueno, muy bien, se entiende, todo dice que se entiende. Por ahora sí, dicen. Vamos más adelante. Claro, claro. Es como, bueno, como que te advierten. Por ahora sí, Aure, pero por ahora. Por ahora. Bueno, estaríamos dejando por aquí entonces. El coordinador Agustín acá va a mandar las guías y bueno, vamos a ponernos de a poquito, muy de a poquito, ¿sí? Para no desgarrar el cerebro en marcha. Claro, es como volver al fútbol ahí en Europa, ¿viste? Que vuelven de a poquito, tienen 5 cambios. Tal cual. Si se desgarran, son 3 semanas. Es difícil. Sí, ya después, la vuelta está complicada. Así que bueno, sí, entonces, como siguiendo lo que dice Aureo, vamos a mandar la guía entre... Capaz que la mando ahora en un ratito. Como les digo, es esencialmente unificar las dos partes que teníamos del año pasado para que tengan todo junto. Posiblemente la unifique con toda la anterior y les mande directamente el archivo. Les voy a mandar el archivo de la guía 2, pero también voy a unificar y les voy a mandar el de la guía total por si uno quiere tener un PDF solo. También para que nos quede a nosotros, porque yo creí que ya lo había hecho, pero bueno, aparentemente no lo hice. Así que igual me lleva 5 o 10 minutitos, así que ahí lo hago. Y ya lo tienen. ¿Hasta qué ejercicio pregunta Camila? Buena pregunta. No lo sé. Sí, ya te digo. Vamos a ver. Bueno, arranquen. Yo te voy contando ahora, mirá. En la primera parte es evaluar integrales, tratando de entender a ver qué tipo de volumen representan. También graficar. Es un poquito... qué sé yo, hasta la primera, creo que es el 7, el 8, las cuentas se pueden hacer. Bueno, en el 8 ya se empieza con integrales triples, pero bueno, hasta el 7, si mostrarse integrales dobles, 7 inclusive, ya pueden arrancar. Y claramente que lo tengan todo hecho para el martes que viene, pero si alguien tiene ganas y motivación, tranquilamente puede hacer con lo que vimos hoy hasta el 7 inclusive. Ya después los otros ya requieren un poquito más de teoría.
Pero bueno, entonces, Aure, yo de mi parte es eso, decirles que ahora en un ratito la subo al grupo. Y nada, ya arrancaríamos la semana que viene con un poquito de... Sí, los martes vendrían a ser martes de consulta. También recuerden que tienen tutorías. ¿Están aprovechando las tutorías? Es importante porque pueden consultar también un poco más, volver a consultar, capaz un ejercicio que consultaron y el horario es complicado. Bueno, vamos a ver, vamos a intentar que eso se modifique. Vamos a mover nuestros contactos para que, para que se modifique, pero bueno, necesitaríamos, sí, la otra persona. La gente de los contactos es el otro, el ingeniero. El ingeniero, que es medio modelo por la foto, está bastante, está tirando facha en la foto esa que sube. No sé de qué año será, pero me gusta esa foto, es como que es mentiroso. Sí, sí, como que está mirando al infinito. ¿Les parece, chicos, entonces un poco más tarde? ¿Les parece de 5 para adelante? Vamos a charlarlo igual, no va a ser algo inmediato porque, bueno, necesito saber un poco democrático y ver si lo están usando o no. Tendríamos que, bueno, que charlar eso un poquito, ¿no? Pero bueno, si alguien tiene algún inconveniente, si quieren, nos pueden mandar un mensajito al WhatsApp diciendo más o menos su horario y bueno, nosotros después todos juntos lo acomodamos y vemos qué es lo mejor. Pero bueno, por ahora va a seguir en el horario que está. Pero bueno, si muchos no pueden, vamos viendo a ver cómo lo cambiamos. La idea es que aprovechen porque es algo muy, muy lindo tener también otra persona que nos ayude con otro día más para que ustedes puedan consultar más todavía. Así que bueno, si tienen alguna cosa, si quieren ahora mandarnos un mensajito, como diciendo, bueno, yo no puedo, a partir de tal hora sí, a partir de tal hora no, y nosotros vamos a ponernos en contacto para ver qué podemos hacer. Bueno, por mí nada más. No sé si Hugo quiere decir algo más. ¿Se me escucha a mí? Sí, sí. Sí, se te escucha y se te ve. Me gusta que aparece y desaparece la imagen. No, le decía con respecto a los horarios de tutoría, por ahí no sé si va a ser tan fácil porque el tema es que los horarios se buscan para que no se superponga con los horarios dedicados a otras materias. Por eso los horarios no son a la tarde como todo el dictado de las clases. Así que bueno, ahí no se puede llegar a charlar para que haya algún horario adicional. No creo que se pueda tan fácil mover de franja horaria. Las tutorías están funcionando por Zoom, ¿no? Más que nada porque Agustín preguntó si estábamos yendo a las tutorías, y la verdad es que yo salgo a las 3 de trabajar y a la 1 es imposible. Pero por eso manifesté, no era que lo cambie ni nada. Pero... Vos que sos tutora, ¿cómo es el tema de eso? Los horarios Sí, lo importante es que la mayoría lo aproveche. Nunca vamos a encontrar un horario que nos satisfaga a todos, la verdad. Eso siempre pasa. Pero bueno, si son 30 y van 3 y los otros 15, por ejemplo, no van, algunos no van porque no necesitan, pero otros 15 no van porque están trabajando, bueno, buscamos un consenso un poco también para que las otras personas también aprovechen. La idea tampoco es sacarle a esos 3 que están yendo ni darle todo a unos que a otros, pero intentamos que todos tengan un poco también de ayuda extra también para sortear esta materia. Así que bueno, lo iremos charlando. Pero bueno, por lo pronto yo les mando. Ahí ahora en un ratito, me parece, ahora voy a ponerme a ver si lo puedo hacer ahora. Y en un ratito les mando la guía por el grupo. Y bueno, y el martes hacemos una práctica, ¿sí? ¿No? Sí. O seguís con la teoría. No, la teoría sería los jueves. Sí. Martes de WhatsApp, y jueves Aure de vuelta. Perfecto, perfecto. Sí, bueno, martes entonces yo ya se las mando ahora para que ya tengan de ahora hasta el martes como para ir mirando. Como les digo, hasta el 7 inclusive pueden hacer. Traten de entender, traten de anotar todo y bueno, el mismo martes ya nos pueden preguntar de la guía. Bueno, si no hay más dudas, cerramos entonces y nos quedamos en contacto el martes.
Perfecto. Muy bien, chicos. Bueno, Muy buen fin de semana. buen fin de. Todavía tengo mañana, pero bueno. ¿Eh? Todavía trabajamos mañana nosotros, pero bueno, los chicos nos vemos hasta la semana que viene. Ah, yo no trabajo mañana. Bueno, entonces buen fin de para vos también, Auri. Claro, decreto feriado mañana, ¿eh? Muy bien, bueno, listo, chicos. Saludos, se cuidan y nos vemos la próxima. Adiós. Adiós. Saludos.